Saludos para todos, mi nombre es Daniel Espitia, instructor de UL Capacitaciones. El día de hoy vamos a tratar un tema de salvamento acuático. Objetivos. Al finalizar la lección el participante será capaz de definir salvamento acuático y sus aspectos, estilos de natación en salvamento, reconocer las técnicas de salvamento acuático básico por extensión, reconocer las técnicas de salvamento ingresando al agua y reconocer RCP en salvamento acuático. Normatividad. En la normatividad encontramos como definición la Ley 1209 del 2008. Esta ley establece las normas tendientes a brindar seguridad y adecuar las instalaciones en las piscinas con el fin de brindar seguridad ante incidentes o problemas de salud y proteger la vida de los usuarios al momento del ingreso. En esta misma ley encontramos el artículo 14. En el artículo 14 es la protección de menores y salvavidas, que ha prohibido el acceso a las áreas de piscina a menores de 12 años de edad sin la compañía de un adulto responsable. ¿Por qué en el artículo 14 hace más énfasis en los adolescentes, en este caso los niños menores de 12 años? Porque ellos al momento del ingreso en la piscina, al momento de ahogarse, son insonoros, es decir, que ellos se ahogan sin hacer ruido. Por eso es que nosotros debemos estar atentos a ellos, que no hacen ruido al momento de ahogarse, y nosotros muchas veces no nos damos cuenta y pues ocurren los accidentes que hemos visto. Entonces, para tenerlo en cuenta, en el artículo 14 hace más énfasis en los niños. ¿Listo? Nosotros como adultos, pues sencillamente, ¿qué pasa? Cuando nosotros nos estamos ahogando, nosotros sí hacemos ruido. Nosotros tratamos de buscar la ayuda, ya sea gritos o haciendo ruido con el agua, para alertar a las personas que están alrededor y pues obviamente pidiéndole nuestra ayuda. En la siguiente definición de la misma normatividad, en el decreto 554 del 2020, en el artículo 3, para efectos la aplicación de disposiciones del presente decreto se adoptan las siguientes definiciones. Salvavidas: gestor de riesgos asociados y actividades acuáticas con enfoque hacia la prevención de incidentes y accidentes acuáticos y con capacidad de respuesta ante emergencias generadas en ataques de piscinas. Ya en el siguiente tema entramos a hacer énfasis en salvamento acuático. En este tema de salvamento acuático es el conjunto de conocimientos, normas y destrezas empleados para la efectiva vigilancia, protección y atención de las personas que acuden a las diferentes áreas acuáticas de deporte y recreación de uso público y que pueden caer a una situación de peligro que amenaza su vida. Continuando con el salvamento acuático, encontramos tres aspectos. El primero es seguridad acuática. En la seguridad acuática son las normas reguladas, en este caso de seguridad, que sean visibles o no, que procuran que la conducta de los usuarios se determine área de baño, se manejen acorde a las mismas. En la siguiente, salvamento preventivo. En el salvamento preventivo es la acción de anticipar las situaciones de riesgo para mitigar su ocurrencia, basándose en las normas o utilizando llamados de atención con letreros o señales. En condición de peligro, tomarlas aproximadamente y estabilizarlas, sacarlas del medio acuático y brindarles los primeros auxilios de emergencias, hasta que llegue la asistencia médica o pueda ser trasladada a un centro asistencial más cercano. Para tener en cuenta que el rescate acuático es lo que nosotros manejamos como tal en aguas abiertas o en aguas con corriente fuerte, y el salvamento acuático en este caso es todo aquello que tiene que ver con el tema de piscinas. Ahí es donde nosotros vamos a trabajar. Son dos diferencias a causa de que el agua en una parte del salvamento acuático es agua estancada, es agua quieta. En el otro, como ya lo habíamos reiterado, es agua con movimiento, es decir, aguas abiertas
y ahí se manejan unas técnicas totalmente diferentes. Estilos de natación en salvamento acuático. En estilos de natación encontramos uno, que es uno de los más principales para este tema de salvamento acuático, que es el crawl o el libre. Este estilo es de forma alterna. Mientras uno de los brazos del nadador se mueve en el aire con la palma hacia abajo, dispuesta a ingresar al agua, y el codo relajado en el otro brazo avanza bajo el agua, las piernas se mueven arriba y abajo. En este caso, como podemos ver la imagen nos muestra a la persona cómo lleva su codo relajado en este momento, al momento de salir, para poder hacer la extensión e ingresar nuevamente al agua. Las piernas tienen que ir totalmente estiradas, ya sabemos que tienen que ir hacia arriba y hacia abajo, que posiblemente en la práctica ya va a ser un poco más fácil poder explicar esa técnica de crawl o libre. Pecho o estilo braza es el siguiente o la siguiente técnica que nosotros vamos a manejar en salvamento acuático. El nadador flota boca abajo con los brazos apuntando al frente y ejecutando la siguiente secuencia. Hace un círculo con los brazos siempre debajo de la superficie del agua. Este estilo, como el anterior que habíamos visto, tenemos que tenerlo en cuenta de que cambia un poco, ya que con estos estilos nosotros vamos a hacer un tema de rescate, un tema de salvamento. Como nosotros vamos a ingresar, nosotros no podemos perder de vista al paciente, en este caso la víctima que se está ahogando, y nosotros tenemos que ir con la cabeza obviamente levantada fuera del agua, vigilando de que no se nos vaya a perder la víctima. El otro estilo encontramos de lado o tijera. Este estilo normalmente en el salvamento acuático nos ayuda muchísimo a que con una mano podemos ayudarnos a salir y con la otra podemos hacer el remolque de la víctima, viendo de varias maneras el remolque, ya sea en el momento lo que se pueda llegar a presentar. Es utilizado, vuelvo y reitero, para remolcar a las víctimas hacia la orilla o en este caso la parte más cercana donde nosotros nos encontramos, en la piscina. Estilos de remolque de la víctima. En estos estilos encontramos el primero, que es remolque por axilas. El remolque por axilas, como podemos ver en la imagen, nos ayuda a poder extraer la persona de la piscina de una manera en que ella puede ir, entre comillas, inmovilizada, es decir, un poco más relajada, y nosotros podemos llevarla de remolque por debajo de las axilas, de esta manera en las manos, y con patada de pecho hasta llegar a la orilla de la piscina. En el siguiente, que es remolque nuca, el remolque nuca es cuando la persona posiblemente pueda llegar a tener una lesión cervical. Nos va a ayudar a que nosotros en el momento de encontrar a la víctima podamos llegar a hacer una inmovilización cervical un poco más efectiva para no agravar así la lesión. Este remolque nos va a ayudar, vuelvo y reitero, a no agravar la lesión y poderla extraer de la piscina de una forma adecuada. El remolque con una mano, como vemos en estas dos imágenes, hay una gran diferencia. ¿De cuál? De que una estamos trabajando sin equipos y la otra estamos trabajando con la ayuda de los equipos. En la que está en la ayuda de sin equipos, vemos que él está remolcando a la persona por el mentón. En este caso, con la otra mano, nos estamos ayudando a hacer una extracción o un avance un poco más rápido para poder sacar a la víctima adecuadamente. El remolque con una mano, como vemos en estas dos imágenes, hay una gran diferencia. ¿De cuál? De que una estamos trabajando sin equipos y la otra estamos trabajando con la ayuda de los equipos. En la que está en la ayuda de sin equipos, vemos que él está remolcando a la persona por el mentón. En este caso, con la otra mano, nos estamos ayudando a hacer una extracción o un avance un poco más rápido para poder sacar a la víctima adecuadamente. En la otra imagen, como podemos ver, tenemos un elemento que es el aro,
en ese momento nos está ayudando a que la persona está recostada sobre el aro, obviamente va a tener más flotabilidad, nos va a ayudar un poco más para poder sacar la persona nuevamente con buena seguridad al momento de extraerlo de la piscina. Remolque de víctima con lesión cervical. Como hablaba del anterior, en ese remolque nos puede ayudar también a sacar a la persona en caso de que pase lo que está pasando acá, que es una persona con una lesión cervical. La persona con lesión cervical podemos encontrarlo de dos maneras, que una es la inmovilización con los mismos brazos, en la imagen lo muestra, y eso va a ser un estilo de remolque para hacer una inmovilización de, en este caso, la parte cervical para no agravar la lesión. En la otra podemos encontrar al lado de las orejas, en la parte parietales del cráneo, vamos a poner nuestra posición de las manos para hacer una buena inmovilización y obviamente no agravar la lesión, como lo hemos venido hablando, pero hay que tener en cuenta de que esas manos no pueden ir tapando totalmente los oídos, porque vamos a generar un vacío y eso va a ser algo muy incómodo para la víctima. Recordemos que nosotros debemos actuar de una buena manera, debemos actuar de que la víctima se sienta cómoda, así esté inconsciente, al momento de extraerla. Bueno, un saludo especial. Los acompaño en esta segunda sesión. Mi nombre es Enrique Castillo, hago parte del equipo de Ori Capacitaciones. Con ustedes estaré hablando del tema de ahogamiento. Recordemos que el ahogamiento es una asfixia provocada por la inundación de las vías respiratorias. Pueden ser por un cuerpo extraño, un elemento sólido o un elemento líquido. No hay que confundirlo con el atragantamiento, que es donde se presentan por cuerpos o elementos sólidos que pueden obstruir la vía respiratoria. El ahogamiento es por la falta de aire debido a la obstrucción de la vía aérea por un cuerpo extraño, en este caso la sustancia líquida. ¿Cuáles son las fases del ahogamiento? Es importante tenerlas muy presentes. Primero, hay un susto o una sorpresa. La persona trata de meter mucho más aire en el momento de la inspiración, tratando de compensar ese aire que le está faltando, y lo que inevitablemente lleva es a inducir más el ingreso de sustancias líquidas, en este caso de agua, al pulmón. Después él detiene la respiración como un acto voluntario de protección, que es una fase de una breve apnea, y luego se da una estimulación del nervio vago, donde se pasa a la siguiente fase y es la falta de aire. Esta paraliza fuertemente las respiraciones, con la cual se ingiere los líquidos y los pulmones surgen más rápidamente llenados de sustancias líquidas, lo que puede terminar en convulsiones debido a la hipoxia cerebral. Finalmente, se continúa induciendo más líquido en la cavidad pulmonar y el paciente entra en una fase agónica, donde el paciente detecta finalmente que se produce un paro cardiorrespiratorio y la muerte, incluso cuando no es asistido de manera oportuna. Entonces, primero un susto, una sorpresa, detención de la respiración, falta de aire, y eso finalmente puede terminar en una parada cardiorrespiratoria de origen inicialmente respiratorio. Hay unos grados de ahogamiento, como unos niveles. En el caso de la primera, falta aire, y el ahogamiento no es una condición fatal. En estos casos los órganos se detienen en un pequeño momento y eso finalmente puede terminar en una parada cardiorrespiratoria de origen inicialmente respiratorio. Hay unos grados de ahogamiento, como unos niveles. En el caso de la primera, falta aire, y el ahogamiento no es una condición fatal. En estos casos los órganos se detienen en un pequeño momento y eso finalmente puede terminar en una parada cardiorrespiratoria de origen inicialmente respiratorio. Hay unos grados de ahogamiento, como unos niveles. En el caso de la primera, falta aire, y el ahogamiento no es una condición fatal. En estos casos los órganos se detienen en un pequeño momento y eso finalmente puede terminar en una parada cardiorrespiratoria de origen inicialmente respiratorio.
Hay unos grados de ahogamiento, como unos niveles. En el caso de la primera, falta aire y el ahogamiento no es una condición fatal. En estos casos, los órganos se detienen en un pequeño momento y eso finalmente puede terminar en una parada cardiorrespiratoria de origen inicialmente respiratorio. Hay unos grados de ahogamiento, como unos niveles. En el caso de la primera, falta aire y el ahogamiento no es una condición fatal. En estos casos, los órganos se detienen en un pequeño momento y eso finalmente puede terminar en una parada cardiorrespiratoria de origen inicialmente respiratorio. Hay unos grados de ahogamiento, como unos niveles. En el caso de la primera, falta aire y el ahogamiento no es una condición fatal. En estos casos, los órganos se detienen en un pequeño momento terminar en una parada cardiorrespiratoria de origen inicialmente respiratorio. Hay unos grados de ahogamiento, como unos niveles. En el caso de la primera, falta aire y el ahogamiento no es una condición fatal. En estos casos, los órganos se detienen en un pequeño momento y terminar en una parada cardiorrespiratoria de origen inicialmente respiratorio. Hay unos grados de ahogamiento, como unos niveles. En el caso de la primera, no es una condición fatal. En estos casos, los órganos se detienen en un pequeño momento y terminar en una parada cardiorrespiratoria de origen inicialmente respiratorio. Hay unos grados de aire y el ahogamiento, como unos niveles. En el caso de la primera, no es una condición fatal. En estos casos, los órganos se detienen en un pequeño momento y terminar en una parada cardiorrespiratoria de origen inicialmente respiratorio. Hay unos grados de aire y el ahogamiento, como unos niveles. En el caso de la primera, no es una condición fatal. En estos casos, los órganos se detienen en un pequeño momento y terminar en una parada cardiorrespiratoria de origen inicialmente respiratorio. Hay unos grados de aire y el ahogamiento, como unos niveles. En el caso de la primera, no es una condición fatal. En estos casos, los órganos se detienen en un pequeño momento y terminar en una parada cardiorrespiratoria de origen inicialmente respiratorio. Hay unos grados de aire y el ahogamiento, como unos niveles. En el caso de la primera, no es una condición fatal. En estos casos, los órganos se detienen en un pequeño momento y terminar en una parada cardiorrespiratoria de origen inicialmente respiratorio. Hay unos grados de aire y el ahogamiento, como unos niveles. En el caso de la primera, no es una condición fatal. En estos casos, los órganos se detienen en un pequeño momento y terminar en una parada cardiorrespiratoria de origen inicialmente respiratorio. Hay unos grados de aire y el ahogamiento, como unos niveles. En el caso de la primera, no es una condición fatal. En estos casos, los órganos se detienen en un pequeño momento y terminar en una parada cardiorrespiratoria de origen inicialmente respiratorio. No es una condición fatal. En estos casos, los órganos se detienen en un pequeño momento y terminar. Hay una parada cardiorrespiratoria de origen inicialmente respiratorio. Primera, no es una condición fatal. En estos casos, los órganos se detienen en un pequeño momento y
terminal. Hay una palabra grado cardiorrespiratoria de origen inicialmente respiratorio. Primera, falta no es una condición fatal. En estos casos, eso final, los órganos se detienen en un pequeño momento de la, y terminal. Hay una palabra grado cardiorrespiratoria de origen inicialmente respiratorio. Primera, falta no es una condición fatal. En estos casos, eso final, los órganos se detienen en un pequeño momento de la, y terminal. Hay una palabra grado cardiorrespiratoria de origen inicialmente respiratorio. Primera, falta no es una condición fatal. En estos casos, eso final, los órganos se detienen en un pequeño momento de la, y terminal. Hay una palabra grado cardiorrespiratoria de origen inicialmente respiratorio. Primera, falta no es una condición fatal. En estos casos, eso final, los órganos se detienen en un pequeño momento de la, y terminal. Hay una palabra grado cardiorrespiratoria de origen inicialmente respiratorio. Primera, falta no es una condición fatal. En estos casos, eso final, los órganos se detienen en un pequeño momento de la, y terminal respiratorio. Hay una palabra grado cardiorrespiratoria de origen inicialmente respiratorio. Primera, falta no es una condición fatal. En estos casos, eso final, los órganos se detienen en un pequeño momento de la, y terminal respiratorio. Hay una palabra grado cardiorrespiratoria